¿Cómo poder identificar la liquidez para utilizarla a nuestro favor? En este video te lo voy a enseñar de una manera muy sencilla. Para empezar a hablar de liquidez tenemos que tener en cuenta dónde se van a ubicar la mayor cantidad de órdenes pendientes o la mayor cantidad de dinero, y ese dinero dónde va a estar en los stop loss. Es decir, que zona donde haya gran cantidad de stop loss, donde la mayoría de personas los coloquen, ahí va a estar un punto de liquidez. ¿Cómo podemos empezar a identificarlos? Voy a hablarte de conceptos que si ya tienes un buen tiempo en trading probablemente los conozcas, y si recién estás aprendiendo no te preocupes que te los voy a enseñar, y son las famosas zonas de resistencias y soportes. Una resistencia va a ser un lugar en el que el precio, después de generarte un movimiento alcista, va a crearte un máximo. Ese máximo va a generar una reacción en contra del movimiento principal, ocasionándonos un retroceso, y nuevamente el precio va a ir a determinado máximo a retestear o a testear nuevamente dicha zona. En estas zonas de resistencias el precio va a generar un rebote para hacernos un movimiento contrario. ¿Por qué el precio genera reacción en dichas áreas? Porque aquí van a haber variedad de stop loss o de órdenes pendientes. ¿Qué tipo de órdenes? Van a haber ventas porque el precio se encuentra en techos o en máximos, donde comúnmente se dice que se va a generar un cambio de estructura, lo que ocasiona que personas tengan sus sell limits, sus ventas por mercado, o también encontrarás buy stops. ¿Por qué? Porque a la ruptura de las resistencias se acostumbra a esperar el pullback para comprar. Ya se considera que hay una ruptura a favor de la tendencia y se dejan órdenes límite en compra. ¿Qué suele ocurrir? Y es acá donde vamos a hablar de comportamientos basados en liquidez del precio, basados en dinero o basados en stop loss. Si nosotros revisamos o queremos aplicar ya dichos conceptos de soportes y resistencias, nos vamos a dar cuenta que no siempre esto se comporta de la manera en que nos lo suelen enseñar. No siempre cuando hay una ruptura de una resistencia el precio vuelve a testearla y sean movimientos en compra. ¿Pero por qué ocurre eso? Porque este movimiento que tú observas aquí, que aparentemente fue una ruptura del máximo, no lo es, sino se convierte en un falso movimiento que genera ahora sí el movimiento bajista. Es aquí donde ocurren esas tomas de liquidez del precio. ¿Y qué significa tomar liquidez? Ir por el dinero acumulado, por el dinero pendiente en determinadas zonas o en determinados máximos. Cuando él te toma liquidez por encima, va a ir también a buscar esa liquidez que dejó por debajo. Y es ahí donde podemos hablar de los dos comportamientos que te mencioné con anterioridad. El primero es que cuando tenemos la formación de esos máximos iguales, el precio lo que puede ir es, bien sea, a sacar esos stop loss de estos vendedores para una de dos, bien sea continuar con un camino bajista, dependiendo si tu estructuración de una tendencia mayor es a la baja, o la otra opción que podemos tener es, si venimos de una estructuración alcista y el precio nos genera esos máximos iguales, lo más probable es que se genere una reacción, pero esa reacción no es para un movimiento impulsivo o un cambio de tendencia, en este caso a la baja, sino únicamente una toma de liquidez para continuar con el camino alcista. ¿Qué quiere decir esto? Que los patrones doble techo o las famosas zonas de resistencia nos van a ayudar también a determinar la dirección del precio. ¿Cómo? Entendiendo que ante su formación lo más probable es que el precio tienda a ir por encima de ellos, bien sea para ahí sí generar el movimiento real en venta, o bien sea para tomar un simple retroceso y continuar con una dirección alcista. Vamos a revisar el caso de las compras, y es ahí donde debemos de empezar a identificar zonas de soporte o pisos como áreas de liquidez institucional. Recordemos que un soporte se forma cuando yo vengo de una dirección bajista y en algún punto empieza a haber un rebote al alza. Se genera una acumulación de órdenes
liquidez que se caracteriza por la indecisión tanto de compradores o vendedores, pero con un fin estratégico, y es acumular el suficiente dinero para luego inyectar un nuevo movimiento con mucha liquidez ya recogido de estas áreas y ahí sí generar un nuevo impulso. ¿Qué suele pasar? Que en estas áreas vas a identificar muchos stop loss, y al igual que lo vimos en el ejemplo de las ventas, el precio puede que nos dé dos tipos de comportamiento. El primero es, si tú decidiste comprar desde estas zonas donde se formaba el doble piso, donde se formaba todo el soporte, el precio va a tender a hacer un movimiento en falso, donde muy probablemente decidiste comprar en estas áreas, sacar los stop loss de acá, dar un retroceso más profundo y ahí sí continuar con la verdadera dirección al alza, siempre y cuando vengas de un fractal alcista o de una dirección anterior alcista. Y lo otro que puede pasar es que ese doble piso solo sea una excusa o un área de liquidez donde el precio reacciona, genera un retroceso y el precio continúa en venta. En base a esto debemos entender que todo máximo y todo mínimo contiene liquidez. ¿Por qué? Porque recuerda que todo máximo va a generar zona de resistencia y que todo mínimo va a generar zonas de soporte. Es decir, que aquí hay compradores, aquí hay compradores y aquí hay compradores. Por eso es que en estas áreas tú vas a observar movimientos que se les conoce como falsos rompimientos, tomas de liquidez o cazadores de stop loss. ¿Cómo puedo empezar a entender la liquidez? Y vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vas a irte al gráfico y vas a empezar a marcar distintos puntos de liquidez. Por ejemplo, esto es un doble piso. Esto es una zona de resistencia o un área de acumulación. El precio te saca liquidez primero de esos mínimos, pero también me había dejado liquidez pendiente de esos máximos. En esta zona de triple techo hay ventas acumuladas. Y si tú observas, lo que pasa es que hay una reacción a la baja, la cual me genera también liquidez o dinero en estos mínimos, por ser esto un rango acumulativo. El precio saca los stop loss de todos estos máximos, de las personas que colocaron sus parámetros por encima de los máximos, y al observar este movimiento se tiende a creer que ya el precio va a continuar subiendo y se suelen dejar órdenes límite, esta vez en compra. El precio cae para continuar con la dirección mayor, que en este caso es alcista. Y me debes de estar preguntando, para ti es muy fácil porque ya lo estás viendo. Y sí, realmente cuando lo ves en el mercado, cuando lo ves en el pasado, es muy sencillo identificarlo. Pero esta es tu tarea. Cuando tú entiendes este tipo de comportamientos, ya va a ser más fácil de aplicarlo al futuro y aplicarlo en tus posibles análisis. Por eso dejas de vender en los techos y dejas de comprar en los pisos, entendiendo dónde se encuentra la mayor cantidad de liquidez en el mercado y cuáles son esos puntos a favor o en contra de tus análisis. Eso quiere decir que en todas las zonas donde encontramos tanto máximos como mínimos iguales va a haber liquidez, y a esto se le suele conocer como piscinas de liquidez o zona de Candyland. Porque estas áreas se vuelven tan interesantes porque hay acumulación tanto de compradores como de vendedores, y las piscinas de liquidez tienen un comportamiento que se caracteriza por dos tipos de movimiento, y es una toma de liquidez de los mínimos y luego una toma de liquidez de los máximos. Esas piscinas suelen hacer un lado A del precio y luego suelen hacer un lado B. Por eso ten en cuenta que operar estos rangos de acumulación es un poco riesgoso si no tienes en cuenta la liquidez del precio. Recuerda que te mencioné que el precio primero va a ir a tomar liquidez, en este caso como hablamos de una dirección alcista, por debajo, y al dejar liquidez por encima va a ir por todos esos máximos. Observemos el siguiente ejemplo. Pero antes no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y dejarme tus comentarios para poderte seguir trayendo muchísimo más contenido sobre trading. Adicionalmente quiero recordarte que puedes acceder a nuestra masterclass en el link que está en la descripción del video y anclado en el primer comentario. En esta operación, la cual no alcancé a tomar por unos pocos pips que no fue activada, ocurren los siguientes escenarios.
Y es que si tú observas, el precio me dejó liquidez acumulada en estos mínimos. Me generó todo un área de piscina de liquidez por debajo. Él la toma y genera un nuevo movimiento alcista. Pero ese movimiento al alza también me generó dinero acumulado de estos máximos previos. Saca stop loss, genera un nuevo movimiento bajista, el cual es incapaz de hacerme un nuevo mínimo más bajo, sino por el contrario, generar un nuevo impulso a favor de la dirección, que en este caso es en compra, y la liquidez que a él le interesa es aquella en toda esta zona de máximos donde comúnmente se encuentran ventas y compras al quiebre de esta resistencia. Y es en todas estas áreas donde empezamos a ver la mayor cantidad de stop loss. No siendo más, te mando un abrazo y te espero en la próxima ocasión.